Bienvenidos de nuevo. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de luz y buenas energías. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente para los amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, para los admiradores de una estrella en particular. Vamos a desvelar un secreto o más bien una dedicación muy especial. Hoy en nuestro vídeo vamos a responder a la pregunta que muchos se hacen: Demet Özdemir, ¿a quién dedicó Abrí mis puertas al amor? Sé que este título, Abrí mis puertas al amor, evoca un montón de sentimientos, ¿verdad? Es una frase que suena a entrega, a vulnerabilidad, a un paso importante en la vida de cualquier persona. Y cuando esta frase viene de la mano de Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su carisma, la curiosidad se dispara. Es como si la trama de una novela se trasladara a la vida real, y nosotros, como espectadores y fans, queremos saber todos los detalles. Así que si te gusta el mundo de las producciones turcas, si admiras a Demet Özdemir, o simplemente te intriga conocer las historias detrás de las cámaras y las dedicatorias públicas, te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante historia, si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo que ves por ahí abajo, y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Así estarás al tanto de todas las novedades y misterios que desvelamos aquí. Ahora sí, vamos a la materia. Demet Özdemir es una de esas actrices que, desde su primera aparición en pantalla, supo captar la atención. Su talento para la actuación, su belleza natural y esa chispa que irradia en cada escena la han convertido en una favorita del público. Y como suele ocurrir con las figuras públicas de su calibre, su vida personal, especialmente su vida amorosa, siempre es objeto de gran interés y especulación. Abrí mis puertas al amor es una frase que se hizo muy popular en relación con Demet, y no es para menos. Esta expresión, que se traduce del turco como aşk kapmanka, tiene un significado profundo. Representa ese momento en que uno se permite amar, en que se abre el corazón a una nueva posibilidad, a una nueva persona, a un nuevo capítulo. Y en el contexto de Demet Özdemir, esta apertura se ha materializado en momentos muy significativos de su vida. Durante mucho tiempo, la vida sentimental de Demet Özdemir fue un tema de constante interés para los medios y sus seguidores. Después de haber tenido algunas relaciones que captaron la atención pública, hubo un periodo en el que la actriz parecía enfocarse más en su carrera, cosechando éxitos uno tras otro. Sin embargo, el corazón siempre tiene sus propios planes, ¿verdad? Y aquí es donde entra en juego la persona a la que indirectamente o directamente se le atribuye esa famosa frase y esa apertura. Estamos hablando, por supuesto, de Oguzhan Koç. Para quienes no lo conozcan, Oguzhan Koç es un cantante, compositor y actor turco muy conocido y respetado en su país. Su carrera musical ha sido muy exitosa, y también ha incursionado en la actuación, lo que lo convierte en una figura relevante dentro del mundo del entretenimiento turco. La relación entre Demet Özdemir y Oguzhan Koç ha sido una de las más mediáticas y comentadas de los últimos años en Turquía. Fue una relación que generó mucha expectativa y alegría entre sus seguidores, quienes veían en ellos una pareja con mucha química y complementariedad. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo se relaciona la frase «Abrí mis puertas al amor» con Oguzhan Koç? Pues bien, aunque Demet no haya pronunciado literalmente estas palabras en un contexto específico y directo para dedicarle a él, la frase se convirtió en un símbolo de la etapa de su vida en la que su relación con Oguzhan Koç se consolidaba. Se interpretaba como el momento en que ella, después de quizás haber cerrado algunas puertas o de haber estado más reservada, decidió abrirse plenamente a él, a la posibilidad de un amor real y profundo. Piensen en ello. Para una figura pública tan expuesta como Demet, dar ese paso de abrirse sentimentalmente implica una gran confianza y un sentimiento genuino. La frase encapsula perfectamente esa disposición a la vulnerabilidad y a la entrega que caracteriza a una relación seria. No es solo tener una pareja, es permitir que esa persona entre en tu vida, en tu espacio más íntimo, en tu corazón. Los rumores de su relación comenzaron a circular, y con el tiempo, se hicieron más fuertes y evidentes. Las apariciones juntos, las miradas cómplices, las confirmaciones, todo ello alimentaba la idea de que Demet Özdemir había encontrado en Oguzhan Koç a alguien especial, alguien que la hacía feliz, y a quien ella estaba dispuesta a darle su amor sin reservas. Se rumoreaba que fue Oguzhan Koç quien, con su carisma y su forma de ser,
logró conquistar a la bella Demet. Dicen que su sentido del humor, su cercanía y la forma en que la trataba, la hicieron sentir segura y amada. Y cuando uno se siente así, cuando encuentra esa conexión especial, es natural que abra sus puertas al amor. La relación no estuvo exenta de altibajos, como suele suceder en cualquier vínculo sentimental. Hubo momentos de especulación sobre una posible ruptura, pero finalmente su amor parecía prevalecer. Y fue justamente en esa fase de consolidación, cuando su relación se veía más firme y feliz, que la idea de abrir mis puertas al amor resonó con más fuerza. Era como si Demet estuviera proclamando, a través de esta frase que se popularizó, que estaba dispuesta a todo por ese amor. La fama y el escrutinio público pueden ser un desafío para cualquier relación. Para Demet, estado en el ojo del huracán mediático desde muy joven, dar un paso tan importante como una relación seria requiere una valentía especial. Y el hecho de que se hablara de que ella abrió sus puertas al amor con Oguzhan Kok sugería que él había logrado ganarse su confianza y su afecto de una manera muy profunda. Además, la frase también puede interpretarse desde un punto de vista más romántico y poético. El amor en sí mismo es una puerta que se abre, permitiendo la entrada de nuevas emociones, experiencias y perspectivas. Y cuando ese amor es correspondido y se siente auténtico, esa apertura se vuelve aún más significativa. Es importante recordar que si bien la frase se popularizó y se asoció fuertemente con su relación, las dedicatorias públicas directas a menudo provienen de las propias celebridades. Sin embargo, en el caso de Demet y Oguzhan, la narrativa que se construyó alrededor de su amor fue tan fuerte que esa frase se convirtió en un emblema de su relación. Era la manera en que los fans y los medios entendían y sentían el compromiso de Demet hacia Oguzhan. Los medios turcos, siempre atentos a los detalles de la vida de sus estrellas, cubrieron ampliamente su relación. Las fotos juntos, los rumores, las confirmaciones, todo se publicaba y se comentaba. Y la frase «abrí mis puertas al amor» se tejía en estas narrativas, a menudo de forma implícita, sugiriendo la profundidad de los sentimientos de Demet. Incluso cuando la relación parecía tener dificultades, o cuando surgían rumores de separación, esa idea de que ella había abierto sus puertas al amor con Oguzhan Kok, de alguna manera, persistía en la mente de sus seguidores, como un recordatorio de la intensidad de su conexión. Podríamos decir que la frase se convirtió en un símbolo de vulnerabilidad y entrega en el contexto de su vida amorosa, y Oguzhan Kok fue la persona que, en esa etapa de su vida, inspiró esa apertura. No se trataba de una dedicatoria literal en un concierto o en una entrega de premios, sino de una expresión figurada del estado de su corazón en ese momento. Las redes sociales también jugaron un papel crucial en la difusión de esta narrativa. Los fans, al ver las interacciones entre Demet y Oguzhan, o al notar cambios en la actitud pública de Demet respecto a su vida sentimental, comenzaron a usar y a popularizar esa frase para describir su amor. Y es que al final del día, el amor es un sentimiento universal que todos entendemos. Cuando vemos a dos personas que parecen estar enamoradas, y una de ellas se muestra abierta, feliz y dispuesta a compartir su vida, es natural que interpretemos esa apertura como una manifestación de amor. La relación entre Demet Özdemir y Oguzhan Kok fue una de las más esperadas y deseadas por sus seguidores. Ver a dos artistas tan talentosos juntos siempre genera un gran entusiasmo. Y la forma en que su relación evolucionó pasando de rumores a confirmaciones y a un amor que parecía florecer, hizo que la frase «abrí mis puertas al amor» fuera muy apropiada para describir esa etapa. Aunque Demet Özdemir es una figura que prefiere mantener cierta privacidad en su vida personal, es innegable que el público tiene un gran interés en su felicidad. Y la relación con Oguzhan Kok en ese momento significó para muchos de sus fans que ella estaba viviendo una etapa de plenitud y amor, y que estaba dispuesta a compartirlo. Así que, para resumir, cuando hablamos de Demet Özdemir y abrí mis puertas al amor, estamos hablando de la etapa en la que su relación con el popular cantante y actor Oguzhan Kok se consolidó. La frase, más que una dedicatoria literal y explícita, se convirtió en un símbolo de su apertura emocional y de la profundidad de sus sentimientos hacia él. Fue el momento en que ella, de alguna manera, decidió permitir que el amor entrara plenamente en su vida, y Oguzhan Kok fue la persona que, aparentemente, inspiró esa hermosa apertura. Es fascinante cómo las palabras y las acciones de las celebridades pueden resonar en el público y crear narrativas tan significativas. Y en este caso, la historia de Demet Özdemir y su apertura al amor es un recordatorio de que detrás de las pantallas y las cámaras, también hay corazones que laten y que buscan la felicidad.
Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida sentimental de Demet Özdemir y del significado de esa frase tan especial. Siempre es un placer desvelar estos pequeños misterios y compartir información interesante con todos ustedes. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Conocían esta historia? ¿Les gusta la pareja que hacían Demet Özdemir y Oğuzhan Koç? ¿Qué otras dedicatorias famosas o frases significativas les vienen a la mente? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos. Y si este vídeo les ha gustado, si han encontrado la información interesante y entretenida, no olviden dejarle un gran me gusta. Ese pequeño gesto significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet Özdemir o del mundo de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y que el amor los acompañe siempre. Adiós.